En este lunes de Reporteros hablaremos de un espacio histórico. Se reabre el Teatro del Pueblo. Además, en Noticias 22 estrenamos columnista para despejar todas las incógnitas en torno a geopolítica y nuevas tecnologías. Y el Quijote cabalga en el Palacio de Bellas Artes. Bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto saludarlos. Arrancando una semana, mi querida Laura Barrera. Qué gusto, aquí con sana distancia, un nuevo formato, estamos respetando la distancia, pero ya queremos regresar, ya queremos estar también en esta nueva normalidad con todos los protocolos que se aplican en Canal 22. Desde que uno entra hay una serie de situaciones que se deben respetar al pie de la letra, así lo hacemos, así que bueno, minimizamos los riesgos. También saludamos a Laura Regis, hola Lau, en la interpretación de lengua de señas mexicana. ¿Con qué vamos, Rafa? En la estadística de Juan Arturo Brennan, rapidísimo, 102 semanas sin haber compartido este foro. Aquí estamos, así que la verdad es un enorme placer estar con ustedes aquí en vivo y en directo. Y vamos a arrancar, Laura, si te parece bien, con esto que está a punto de arrancar en poquito más de un mes, la Bienal de Venecia, donde México se hace presente con 4 artistas de diferentes generaciones. Aquí hay una probadita de lo que se va a vivir en esta gran fiesta del arte. El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura dio a conocer el proyecto seleccionado para representar a México en la edición 59 de la Bienal de Venecia, que tendrá lugar del 23 de abril al 27 de noviembre. Gracias a las modificaciones que el INVAL realizó a sus bases de participación, esta será la primera vez que se presente en la máxima cita del arte contemporáneo una muestra colectiva nacional. Claro, la Bienal de Venecia tiene esta carga de representación nacional que yo creo que hoy en día todos estamos interrogando, intentando como darle la vuelta y justamente la idea de tener a más de un artista y de generar diálogos y de problematizar un poco esa idea de un artista representando un país, pues resonaba mucho con las prácticas curatoriales tanto de Mauricio Marcín como mía. El proyecto, titulado Hasta que los cantos broten, cuenta con la curaduría de Catalina Lozano y Mauricio Marcín, quienes proponen desde una perspectiva decolonial y a contracorriente de los principios moldeados por la modernidad, una visión diversa de las prácticas artísticas que caracterizan el programa del arte contemporáneo en nuestro país. Y en general yo creo que el pabellón engloba mucho eso, ¿no? La problematización de pensar a México desde un lugar de una cultura mexicana única y más bien diversificar esas formas de entender la cultura en México y las formas de expresión del conocimiento que existen dentro del país. Hasta que los cantos broten reunirá el trabajo de 4 creadores de distintas generaciones. Trabaja mucho con documentos y objetos, digamos, bueno, que ella llama incómodos, que son objetos que muchas veces provienen del pasado pre o colonial de México y que ella reinterpreta, reinterviene, reproduce para como actualizar su sentido en el presente. Sus videos siempre incluyen personas que están como asumiendo ciertos personajes en situaciones que hablan muy a menudo de el extractivismo o de la resistencia al extractivismo y también como viéndolo desde una perspectiva feminista y queer. Trabaja mucho con la mecatrónica. De nuevo, es un artista de origen náhuatl que aprendió la lengua náhuatl ya adulto como un esfuerzo por recuperar formas de pensamiento y de conocimiento que habían sido como sistemáticamente borradas o suprimidas. Y también trabaja con la idea de la tecnología de una forma casi revertida, ¿no? Entonces él utiliza tecnologías muy primarias para generar animación en sus esculturas. Ha estado desde hace muchos años colaborando con diferentes tradiciones textiles y en este caso trabajando con tejedoras de la comunidad de Bautista Chico en Chamula.
muy de cerca con ellas. Entonces la pieza realmente es una colaboración de Santiago con este grupo de tejedoras. Luego de su participación en la Bienal de Venecia, el proyecto realizará una itinerancia por distintas ciudades del país. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22, Karen Rivera. Bosco Sodi también va a participar en la Bienal de Venecia con una exposición individual del trabajo que ha realizado a lo largo de su trayectoria, una selección de ese trabajo. Vamos a ver algunas de las piezas que presentará. Por primera vez el artista plástico mexicano Bosco Sodi presenta una exposición individual en la Bienal de Arte de Venecia, que este 2022 celebra su 59ª edición. What Goes Around, Comes Around es la muestra de 30 piezas pictóricas y escultóricas realizadas a lo largo de su carrera y otras elaboradas in situ durante su residencia en el Palacio Vendramin Grimani de la ciudad italiana. Además, presenta una pieza interactiva en barro, una esfera grande rodeada de otras pequeñas. Los visitantes podrán mover las esferas pequeñas durante los días de la exposición. Cotidianamente se realizará un registro fotográfico y el último día de la muestra, los asistentes podrán llevarse una de estas esferas. Vamos a poner una pieza interactiva en el sentido que vamos a poner una gran esfera en medio de una sala majestuosa de estas en el palacio, rodeada de 195 esferas que cada una es un país del mundo, obviamente sin nombrarlas. Y bueno, de lo que se trata es de cada persona que visite la exposición va a poder mover una esfera de un punto A a un punto B. Y es hablar un poco de este intercambio cultural, de este intercambio entre países, entre culturas, pero también con una esfera muy grande en medio, hablando de que al final de cuentas todos somos uno mismo. El barro tiene un significado, bueno, tanto en el Popol Vuh como en la religión cristiana, del polvo venimos, del polvo somos. A los materiales habituales y superficies rugosas características en la obra de Bosco Sodi se suma el emblemático pigmento oaxaqueño de la grana cochinilla, que más allá de sus posibilidades plásticas y la herencia ancestral que representa, adquiere un nuevo significado en el intercambio cultural que el creador destaca en su exposición. En mi sitio estoy haciendo unos cuadros, unas pinturas, ya prácticamente acabé, y bueno, son 4 grandes pinturas, dos redondas con cochinilla. Con lo que quisimos plantear, bueno, los curadores, era como una apropiación del palacio, en el sentido de que este palacio esferas que tenían un valor de comercio o lo que sea, estos cuadros, usar la cochinilla, que fue de las primeras exportaciones de México hacia Europa y principalmente hacia Venecia. Hay registros de Tiziano usando la cochinilla en 1540. What Goes Around, Comes Around también incluye obras creadas durante el confinamiento sanitario. Mi última obra que hice también en Casa Wabi durante la pandemia, que son estos sacos de chile guajillo, que los fui recolectando durante la pandemia, como no tenía tela para pintar. Cada vez que iban a la compra en Casa Wabi, pues decía que se lo trajeran en sacos, y hacía diario un saco con óleo que había quedado ahí, óleo de sobra de algunos artistas que habían estado residentes. Es una obra que tiene una importancia sentimental muy grande. What Goes Around, Comes Around forma parte del programa oficial de la 59ª Bienal de Arte de Venecia en su sección Eventos Colaterales, y podrá visitarse en el Palacio Vendramin Grimani de Venecia y a través de su sitio web a partir del 23 de abril y hasta el 27 de noviembre de 2022. Noticias 22, Víctor Gaspar. Esperemos que para entonces la pandemia todavía esté más domada y darnos una vuelta a Venecia, ¿por qué no? Y celebrar el arte mexicano por todo lo alto. Y en otros temas, el ingenioso hidalgo Don Quijote llega a la sala principal del Palacio de Bellas Artes en un formato de comedia con el elenco de la Compañía Nacional de Danza. Estén muy atentos porque la adaptación de la novela de Cervantes tendrá muy pocas funciones hasta el domingo 13 de marzo.
La historia de los jóvenes enamorados Kitri y Basilio regresa a la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Basada en el libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, esta pieza de ballet es una adaptación que realizó Marius Petipa. Marius Petipa, basado en el libro, escoge escenas de las diferentes historias que vive este personaje y hace un resumen en una historia o en este ballet. Fundamentalmente en estos dos personajes que son Kitri y Basilio, aunque inserta algunas cosas de otras historias, pero las hace parecer una sola historia. Tiene un formato de comedia, es decir, Marius Petipa lo convirtió en un formato de una comedia ligera. Es muy entretenido, es muy virtuoso, es de esta época de los grandes ballets rusos, finales del siglo antepasado. Y creo que para los bailarines es siempre muy importante este tipo de roles y este tipo de obras, porque los obliga a entrar tanto en un personaje histriónico como en un nivel técnico muy fuerte. Y al público le es muy entretenido, el público se divierte, conoce muy bien, o sea, se identifica mucho con lo que está pasando en el escenario. El público podrá ver la historia de la joven pareja, la cual, ayudada por Don Quijote y Sancho Panza, logrará que el posadero Lorenzo no obligue a su hija a casarse con el viejo y adinerado Gamache. Para este montaje, se suprimió el segundo acto, pero no se afectó la narración de la historia ni la posibilidad de ver el virtuosismo que demanda la pieza a los bailarines. En el Quijote, en estilo español, se integran muchas danzas populares españolas. Marius Petipa, en su carrera como estudiante, se especializa también en danzas españolas, entonces las integra muy bien al ballet. Y al mismo tiempo es uno de los momentos en que el desarrollo técnico del ballet llega a puntos más altos. Empiezan a aparecer los famosos 32 fouettes que se hacen mucho en este tipo de ballets, justo alrededor de este tipo de repertorio. Se empieza a tener un nivel de exigencia técnico más alto para los hombres. El trabajo de pareja, el trabajo de parneo, ya incluye cargadas más virtuosas. Es decir, hay un nivel técnico mucho más fuerte que lo que podía haber 100 años antes. Don Quijote se podrá ver en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos a una muy breve pausa, regresamos enseguida con más información. Con muchísimo gusto le damos la bienvenida al analista de tecnologías de la información, Emilio Saldaña Pizú, quien se suma a los colaboradores de Noticias 22 para platicar de qué vamos a descubrir esta noche. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Emilio Saldaña, el Pizú. Las tecnologías para la información han sido para mí siempre una pasión, y cómo impactan e inciden hoy en distintos aspectos de nuestra vida cotidiana lo es aún más. Por ello agradezco mucho la invitación que me hace Canal 22 para estar cotidianamente con ustedes conversando de aquellos temas en donde el cruce de las tecnologías para la información y nuestra vida cotidiana sea particularmente relevante. ¿Y qué más relevante podría ser en estos momentos que la revolución digital que estamos viviendo en estos momentos a raíz del conflicto entre Ucrania y Rusia? Cada vez más países han utilizado y entendido los beneficios de las tecnologías para la información. Sin embargo, cada vez más países también se ven seducidos por la oportunidad de que a través de las tecnologías para la información, de las telecomunicaciones, de lo digital, puedan tener un mejor control o un mayor control, por un lado, ante grupos disidentes, y por otro lado, otra mayor influencia para con países competidores en un momento dado. Y en este sentido es que hoy la ciberguerra que estamos viendo y de la cual estamos siendo incluso testigos en tiempo real entre Ucrania y Rusia, tiene varias implicaciones muy interesantes de las cuales quiero compartirle un par de reflexiones. La primera es que los tipos de ciberataques, y todos en algún momento hemos sido de alguna forma víctimas de algún tipo de ciberataque, cuando hablamos del impacto que puede tener esto entre países, es muy grande. Estos ciberataques pueden ir desde el ataque a la infraestructura, es decir, ataques de un país a otro para impedir que tengan acceso a la luz,
a las telecomunicaciones, al Internet mismo, cosa que hemos visto suceder en Ucrania en estos últimos días y que tiene impactos muy relevantes. Pero están también aquellos impactos en términos mediáticos como el ataque, por ejemplo, a información sensible. El caso de Hillary Clinton y el hackeo tan famoso a la Convención Nacional Democrática de sus correos electrónicos fue precisamente un ciberataque que llevó a cabo incluso un país, no en Estados Unidos precisamente. Y aquí lo relevante tiene que ver con la gran cantidad de reacciones que las tecnologías para la información en sus distintos tipos han tenido. Han presentado desde la opción del ministro de Ucrania, responsable además de la agenda digital del país, solicitar el apoyo de Elon Musk, nuestro Iron Man de Petatiux, para que les brinde acceso a Internet a través de la red satelital de Internet de Starlink, cosa que respondió vía Internet también a plataformas digitales y sociales cierran el acceso a distintas voces que pueden ser o disidentes o no, en el afán de controlar la gran cantidad de desinformación que como parte de un conflicto internacional hoy forma una parte integral de nuestro consumo cotidiano de información en redes sociales. Las criptomonedas mismas han tenido un papel muy relevante en la ayuda que se está tratando de hacer llegar a ambos países ante el ataque o ante las suspensiones al acceso bancario que distintos países están implementando contra Rusia. Será definitivamente un tema en el que podremos estar viendo muchas cosas nuevas a raíz de las tecnologías de la información, de las cuales me estará siendo un honor participar y comentar con todos ustedes. Regreso cámaras y micrófonos al estudio. Soy Emilio Saldaña, El Piso, y es un placer estar con ustedes aquí en Canal 22. Bueno, pues con frecuencia tendremos a Pisu para que nos platique acerca de otros temas relevantes, actuales, relacionados con nuevas tecnologías y nuestro hacer cotidiano. Y en otros temas falta muy poco para que los premios platino del cine iberoamericano se lleven a cabo. Ya se tiene la lista de precandidatos para la 9ª edición. Vamos a conocer algunas de las producciones seleccionadas para esta etapa preliminar. México tiene una gran presencia en la 9ª edición de los Premios Platino. Hace unos días, los organizadores de esta entrega de reconocimientos dieron a conocer la lista corta. Fueron preseleccionadas 20 películas por categoría. Cabe recordar que participan producciones de los 23 países que conforman Iberoamérica. Ustedes son lobos fuertes. Los lobos no lloran. En el apartado de cine, Los Lobos, del director Samuel Kishi, tiene presencia en 6 categorías. Le sigue de cerca Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, con 5 precandidaturas. Y también se presenta Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Escóndete. Por la niña, madre. Mercedes Hernández, por Sin Señas Particulares, y Silvia Pasquel, por El Diablo entre las Piernas, han sido seleccionadas en la categoría de Mejor Interpretación Femenina. Por su parte, Ana Cristina Ordóñez busca ser nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por Noche de Fuego. David Iliescas, por Sin Señas Particulares, y Maximiliano Nájar, por Los Lobos, hacen lo propio en la categoría de Mejor Interpretación Masculina de Reparto. En la categoría de Mejor Documental busca quedar en la cuarteta final La Mami, de Laura Herrero Garbín, y Cosas que no hacemos, de Bruno Santamaría. Blanco de Verano, de Rodrigo Ruiz, y Sin Señas Particulares, de Fernanda Valadez, buscan ser postuladas a la Mejor Ópera Prima Iberoamericana. En el apartado de series figuran trabajos como Los Enviados, Monarca, Luis Miguel la serie, Narcos México, Somos y Madre Solo hay dos. Diego Boneta, José María Jaspic, Juan Manuel Bernal, Luis Gerardo Méndez, Miguel Ángel Silvestre, Irene Azuela y Ludvika Paleta son algunos de los actores mexicanos que también buscan una nominación. ¿Qué es lo que sigue para mí? Los premios Platino se realizarán el 1 de mayo en Madrid, España. Noticias 22, Julio López.
Este miércoles se cumplen 120 años del natalicio de Luis Barragán. La Fundación Cultural Tetetlán celebrará al arquitecto e ingeniero mexicano con una exposición conmemorativa. Hoy, en Debate 22, Javier Aranda Luna recibirá a César Cervantes, presidente de la Fundación, para hablar sobre esta muestra que estará disponible a partir del próximo 12 de marzo. No se pierdan la entrevista en punto de las 9 de la noche, terminando este espacio informativo. Y con esta invitación nos vamos a una muy breve pausa. Regresamos. El proyecto fotográfico documental Reinas de la 57 de Miguel Pérez se encuentra entre los trabajos finalistas de los Sony World Photography Awards 2022. Es una propuesta visual que retrata la ardua labor de las mujeres transportistas, imagínense, con tractocamiones. Vamos a ver un poco de imágenes. La necesidad de Miguel Pérez por contar historias de mujeres que operan tractocamiones surgió hace 30 años, cuando conoció a Miriam Ochoa. Fue un shock haber conocido a ella, porque pues aparte pues maneja estos dobles remolques con gasolina, con diésel, con materiales peligrosos, ácido, etcétera, químicos en general. Al igual que yo creo que muchos traileros de la época pues, estamos impresionados con ella, ¿no? Y yo creo que a mí lo que me impresionó no fue tanto la capacidad para manejarlo, porque pues, me queda claro que las mujeres pueden con eso y más, pero sí esta parte de ser mamá a la vez, llevar una casa, ser ama de casa. Lo que le impresionó a Miguel fue que después de largas jornadas de trabajo en la carretera, continuaran con sus responsabilidades dentro del hogar, sin descanso. Tuvieron que pasar 15 años para que el fotógrafo mexicano conociera más operadoras e iniciara el proyecto Reinas de la 57. Una publicación que narra la historia de mujeres que se dedican al medio del transporte. Me tocó viajar con todas ellas y recabar de primera mano todas las historias de cada una de ellas. Se dice que su casa es su segundo hogar. Entonces, el que me hayan permitido entrar a esta parte tan íntima donde, pues, es donde llevan a cabo su trabajo, pero también es donde duermen, es donde se maquillan, es donde pues, tienen su intimidad, ¿no? Entonces, pues abrir la puerta del camión para ellas es permitirte entrar a la parte más íntima de sus vidas. La fortaleza de estas mujeres les permite seguir a pesar de las malas actitudes y una infraestructura que no está hecha para ellas. Una de ellas me dijo algo que se me quedó muy grabado y se me hace muy interesante. Me dijo, pues lo único que veo como diferencia entre uno y otro es la fuerza, ¿no? La fuerza del hombre, la fuerza física, pues no se va a comparar. Dice, pero pues las mujeres, pues también hemos aprendido a desarrollar mañas para, pues, donde no se puede, pues haces palanca o poquito a poco, pero al final lo hacemos. Nos vamos a tardar, pero lo vamos a hacer. Y es cierto. Este trabajo es finalista del Sony World Photography Awards 2022 y está disponible a través de la cuenta de Instagram Reinas de la 57. Y el fin único de este proyecto, Oscar, es dar a conocer el trabajo de ellas, poder difundir hasta el último lugar del mundo el trabajo de ellas, porque si bien no es un proyecto lucrativo, esto ha ayudado a que muchas empresas las volteen a ver. Eso ha sido lo que al día de hoy he logrado y con eso pues me siento pues, muy satisfecho, porque hay empresas donde me dijeron, es que no sabíamos que las mujeres podían hacer esto. Invitándolos a todos ustedes a que adquieran el libro de las Reinas de la 57. Noticias 22, Óscar Cortés. Qué temazo y qué manera, además de consignarlo, Reinas del 57, habrá que conseguirlo, revisarlo y viajar a través de estas imágenes fotográficas que nos abren un mundo completamente distinto y por muchos ignorado.
Y en otros temas, mañana, en el marco del Día Internacional de la Mujer, se abre el repositorio de Memórica, esa instalación virtual que nos invita a conocer y a recorrer la historia de la lucha feminista. A partir de este martes 8 de marzo, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México presentará en el portal Memórica la exposición Memoria en Femenino, una propuesta que por medio de distintos recursos enmarca todas aquellas dificultades por las que han cruzado las mujeres para que sus aportaciones a las distintas áreas del conocimiento sean valoradas y reconocidas por la sociedad. Sus objetivos son principalmente, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, pues digamos que acercar un poco la historia de las mujeres a través de pequeños relatos a los usuarios, a quienes quieran visitar esta exposición. No nada más son o documentos de archivo o fotografías, ¿no? Hay muy buen material hemerográfico, hay pues compilaciones también de documentos y de notas periodísticas que también nos ayudaron a armar, a armar la exposición. No quisimos centrarnos como que fuera nada más algo muy centrista aquí de la ciudad o algo así, sino que los materiales también nos llevan a distintos estados, nos llevan a Puebla, nos llevan a Mérida, a Michoacán. Memoria en Femenino se divide en 5 salas virtuales distintas que pueden seguirse en desorden. Alcemos la Voz es una de ellas. Aquí se toma como principio las herramientas que sirvieron de alguna manera para que las mujeres pudieran levantar la voz más allá de lo privado durante el siglo XIX. Tenemos la segunda sala, se llama Mujeres en Pie de Lucha, y es nada más como una pequeña serie de como pequeñas biografías que invitan a conocer a ciertas mujeres que a veces, que no son tan conocidas y nos ejemplifican también cómo han atravesado en distintas etapas pues esta lucha por los derechos y por ser escuchadas, ¿no? En Unidas Somos Más Fuertes lo que quisimos es como que pasar de lo particular con estas historias de mujeres a como lo general, viendo cómo pues la solidaridad entre mujeres y la creación de redes ha ayudado a conseguir triunfos importantes pues en ciertos cambios pues en la sociedad, en la vida cotidiana, pero también cambios a nivel legislativo como mucho más palpables, ¿no? En la sala Por el Derecho a Decidir se explora cómo temas como el aborto, el divorcio o la sexualidad han entrado en la esfera pública gracias a la lucha feminista. Por último, la exposición también incluye en la sala Los múltiples rostros de la violencia, con la que se busca transitar por las diferentes construcciones culturales que violentan a las mujeres. La idea era más que nada presentar cómo, esto es algo que no se ha dado de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso desde hace muchos siglos, que existe una violencia sistemática hacia las mujeres. Y nosotros a través de de la documentación identificamos algunos de estos pues como muestras de cómo ha avanzado o cómo se ha desarrollado esta situación de la violencia, ¿no? Memoria en Femenino puede visitarse a partir del 8 de marzo en el sitio web memoricamexico.gov.mx. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Y en este mismo sentido, Canal 22 se suma a TAL Televisión América Latina en la producción de las cápsulas Cartografía Feminista que se estrenan mañana. Pongan atención. Como parte del Día Internacional de la Mujer, Canal 22 estrena la serie de cápsulas Cartografía Feminista, una suerte de glosario hecho por mujeres de toda América Latina, en el que se atienden los conceptos y palabras clave del feminismo. Cartografía Feminista es una coproducción que coordinó la Red Televisión América Latina, TAL, con varios países de América Latina, entre los que ahora cuentan Argentina, Colombia, México, y entre otros que se van a sumar a la coproducción. Y es una serie de microprogramas o de cápsulas donde hay personajes protagonistas de los movimientos feministas y también de los movimientos de la diversidad sexual, donde cada una desde sus regiones, desde sus países, explican ciertos conceptos que son claves como para entender estas luchas y estos movimientos sociales. Canal 22 participó en esta coproducción con 2 cápsulas propias
que se suman a un total de aproximadamente 40 cápsulas hasta ahora. Cartografía Feminista tendrá su estreno el 8 de marzo al terminar Debate 22 con la transmisión de las cápsulas con las que el Canal Cultural de México se sumó a este proyecto. En ellas participan 2 destacadas académicas e investigadoras de la UNAM. Por un lado, la doctora Hortensia Moreno Esparza, directora de la revista Debate Feminista y parte del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, nos ayudará a entender qué es y cómo usar el lenguaje incluyente. Mientras que la doctora Aimé Vega Montiel, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, nos hablará de la violencia digital contra mujeres y niños. Las cápsulas tienen un formato alrededor de 2 minutos y medio a 4 minutos prácticamente todas, dependiendo un poco también como de la complejidad de los términos, ¿no?, que se definen en cada una. Van a estrenarse por la noche de cada día y luego van a estar pasando, digamos, como a lo largo de la programación ya diaria del canal, en los cortes de canal. Los invitamos a ver Cartografía Feminista, una serie que se ha hecho en coproducción con varios países de América Latina para informar acerca de todos los movimientos y de los términos y conceptos que abarcan las luchas de la diversidad sexual y del feminismo. En las redes sociales de Canal 22 pronto habrá versiones de esta serie para el entorno digital. Mientras tanto, no lo olvide, una nueva cápsula de Cartografía Feminista podrá verse todas las noches, poco antes de las 9:30. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Vamos a conocer el inventario de las cosas perdidas, obra ganadora del premio Carlos Pellicer de poesía a obra publicada. En el cierre de las jornadas pellicerianas, la Coordinación Nacional de Literatura y la Secretaría de Cultura de Tabasco entregaron el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada 2021 a la poetisa Yaroslavi Bañuelos por su libro Inventario de las Cosas Perdidas. Un trabajo que utiliza el verso libre para hacer un retrato de lo cotidiano, la ausencia y emprender un viaje a través del anhelo y los recuerdos. Es un libro que nos cuenta, nos transmite distintas atmósferas que van desde la nostalgia o el sentimiento de pérdida hasta la rabia y la indignación. Y era eso es lo que busco transmitir, pequeñas historias convertidas en poemas que nos cuenten fragmentos de la vida de mujeres, de múltiples mujeres con las cuales nos podemos identificar, poemas que sean una ventana para cualquier lectora. Siento que la poesía puede ser una manera, un camino, hablar de las cosas que a veces negamos o que evitamos mirar de frente, por ejemplo, temas como la marginalización, la precariedad, la violencia hacia las mujeres, el racismo, entre muchos otros. Entonces, para mí, tanto con Inventario como con otros trabajos, la poesía también ha sido una manera de contar historias de mujeres invisibles y de nombrar aquello que no había podido decir de otra forma. La autora originaria de Baja California Sur destaca que la obra de Carlos Pellicer ha incidido en su quehacer literario, además de establecer un lazo de amistad con el poeta tabasqueño. La poesía del poeta Carlos Pellicer para mí significa entablar una charla con un amigo, porque la siento muy, muy íntima, muy cercana, muy transparente, cristalina, y eso ha significado para mí uno de sus versos que me parece más poderoso es el de aquel poema que dice: esta barca sin remos es la mía. Y desde que leí por primera vez esa línea, para mí significó encontrar un tesoro, se ha quedado grabada conmigo para siempre, porque imagino que esa barca puede ser la poesía, la escritura, el camino de las letras. Entonces eso es Carlos Pellicer para
para mi quehacer literario es estar en compañía de un amigo, es encontrar en esa claridad de su poesía instantes que se quedan con la imaginación, con uno mismo para siempre. Con Inventario de las Cosas Perdidas, Yaroslavi Bañuelos se coloca al lado de otros destacados autores como Alberto Blanco, Carmen Leñero, David Huerta, Teddy López Mills, Luis Armenta Malpica, quienes en años anteriores han recibido el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra publicada. Me siento muy honrada y agradecida de esta oportunidad por poder compartir la historia del premio con escritores que admiro mucho y que me parecen autores brillantes. Creo que la sorpresa, la gratitud, la alegría son las emociones que me provoca este reconocimiento. Inventario de las Cosas Perdidas aparece bajo el sello de Ediciones Punto de Partida. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, como cada lunes tenemos nuestras crónicas del Renacimiento mexicano, vamos a ir a Acaxochitlán, Hidalgo, y bueno, pues iniciamos la semana con este tradicional viaje por la República en compañía de nuestro cronista de hoy, que es Arturo Castelán Zacatenco. Acaxochitlán, Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Castelán Zacatenco. Soy cronista del municipio de Acaxochitlán. Y bueno, ¿qué les puedo platicar de mi municipio? Como muchos otros poblados del país, es un espacio que tiene una historia muy añeja, tiene muchos atractivos naturales, tiene una historia oral increíble. Yo les puedo platicar de personajes como la Clanchane, personajes como la Llorona, la Tlahuepoche, que es la bruja, el comido de agua, muchos mitos, y todos en torno a este espacio natural que tenemos aquí en el municipio. Es un sitio que tiene su origen en la época prehispánica. De hecho, hay asentamientos teotihuacanos. Estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad, y de ahí tenemos un desarrollo histórico hasta nuestros días. Pasamos por el periodo colonial. De hecho, a la cabecera municipal, si un día nos visitan, van a poder ver que hay un reflejo de toda esta etapa que vivió nuestro municipio. Tenemos una iglesia con antecedentes mudéjares, tenemos un reloj de características art déco, una capilla de estilo neogótico, nuestros callejones, nuestras callejuelas son realmente hermosas porque son espacios que tienen muchos remates visuales. Las casas todas son de teja. La riqueza gastronómica que tenemos es muy vasta. Nuestro elemento principal o más conocido son los molotes, los tlacoyos, los meminques, el atole de grano, o en temporadas de hongos. Acaxochitlán es muy socorrido en la temporada de hongos porque la gente viene buscándolo por la inmensa variedad tanto de hongos como de los platillos que se preparan con ellos. Para el turista, ¿qué ofrecemos? Pues es un lugar donde pueden obtener paseos en caballo, paseos en lancha. Eso aquí en el Tejocotal tenemos una presa que es muy conocida a nivel estatal, donde hay paseos en lancha, caballos, hay gastronomía, hay vuelos en globo, hay espacios aquí donde ustedes pueden llegar a hospedarse y pueden irse a volar en globo. Recorridos en moto también se ofrecen. Eso es parte de la experiencia que les puedo ofrecer a Acaxochitlán. Los invitamos, visiten Acaxochitlán y nos vemos muy pronto por acá. Y gracias Canal 22 por esta opción de promover y difundir estas riquezas, estos rincones que tenemos en el estado de Hidalgo y en todo el país. Porque aquí en Acaxochitlán somos más que magia. Tenemos costumbres, tradiciones, tenemos historia. Acaxochitlán, Hidalgo. Hay lugares que forman parte del imaginario colectivo de nuestra vida cotidiana y de repente desaparecen. Muy pocos resurgen como el ave fénix, y el caso es el que nos platica esta noche Alberto Aranda, el lunes de Reporteros, un recinto con prácticamente 9 décadas de historia. Vamos a descubrir de qué se trata y qué gusto decir hoy sí, vamos al otro lado del estudio.
Efectivamente, aquí está Alberto Aranda, a quien damos la bienvenida para que nos platique acerca de esta investigación que realizó en torno a un sitio que tiene una historia, como ya dice Rafa, larga, interesante, que ha tenido tropiezos también, que ha sido difícil reabrir, pero que ahora ya está muy cerca de nuevo reactivarse como un espacio público. Para quienes han visitado la Ciudad de México, quizá no les suene tanto porque es un sitio que se ha mantenido pues un tanto escondido, tiene unos murales de gran valor histórico, pero bueno, vamos a esta primera parte, Alberto, que nos has preparado, donde nos planteas de qué se trata, cómo se llama, en dónde está ubicado, qué es este espacio. Pues sí, mira, efectivamente el Teatro del Pueblo, antes Teatro Cívico Álvaro Obregón, se encuentra en una de las zonas del centro histórico menos visitadas quizás por los turistas. Está a espaldas de Palacio Nacional, en lo que es el Mercado Abelardo Rodríguez, y sí ha tenido sus épocas más lucidoras, otras no tanto, pero efectivamente ya está por abrir con una programación muy atractiva. ¿Qué te parece si vamos a esta primera parte donde les decimos un poco de la historia de este espacio? Entre el incesante comercio formal e informal que se realiza todos los días en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, se encuentra una de las joyas de la expresión plástica del México postrevolucionario. En 12,000 metros cuadrados, sobre terrenos de antiguas vecindades y caballerizas del convento de Loreto y las huertas del antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, se levanta el conjunto arquitectónico diseñado por Antonio Muñoz. La propuesta consistió en un mercado de 2 pisos y un teatro. Este espacio se inaugura en 1934, es obra del arquitecto Antonio Muñoz. Originalmente era un centro cultural Álvaro Obregón, así se llama, y de hecho en la boquecena está el nombre de Teatro Álvaro Obregón. Ahora, ¿de dónde viene este espacio? Antes de eso, esto era los terrenos de los jesuitas en la época colonial. Y según tengo entendido, y esto lo sé por el maestro Luis de Tavira, en este lugar existió el primer corral de comedias de América, en la época de los jesuitas. Para acceder al teatro, el público tiene que cruzar por grandes arcos de piedra. El visitante es recibido por murales realizados por discípulos de Diego Rivera. En ellos se muestra una clara carga ideológica vinculada al socialismo, al abordar temas como la explotación, el racismo y la opresión. En el techo del vestíbulo, los murales están dedicados a la producción del maíz, el enequén y el trabajo de los mineros. En 1934 se construye este teatro, el Centro Cultural Álvaro Obregón, y la idea era mostrar mucho de la cultura de la época postrevolucionaria. El presidente en ese entonces era Abelardo Rodríguez, por eso el mercado se llama Abelardo Rodríguez, y los murales y la boquecena son obra, y suponemos que el telón también, este telón que están viendo ahorita, era obra de los alumnos de Diego Rivera. Al subir por la gran escalinata nos recibe un vestíbulo decorado con azulejos de talavera poblana con figuras de pájaros rodeando canastos de frutas. Este diseño, atribuido a J. Campos W., fue realizado a partir del método de Adolfo Bess-Mogart. De acuerdo a investigaciones de Leticia Manríquez Salazar, los muros laterales de la sala fueron decorados en la parte superior con representaciones de diferentes especies de animales, plantas, flores y árboles. En los medallones se colocó el nombre de un dramaturgo y en los espacios que quedan entre ellos aparecía el título de una obra teatral. Es así como J. Campos W. narró la historia del teatro mexicano. A los lados del escenario se observan 2 personajes rodeados de grandes y coloridas flores que parecen representar una danza sobre los surcos de una milpa. La decoración floral que los rodea es mucho más colorida que la del resto del recinto. Claudio Valdés Curi me contaba que aquí había un proyecto de teatro social muy importante, que dirigía un director uruguayo, cuyo nombre no me recuerdo, pero que estuvo 3-4 años durante una administración de la delegación Cuauhtémoc y estuvo haciendo un proyecto importante de teatro social. En 1985 el Teatro del Pueblo fue cerrado debido a los daños causados por el terremoto. De acuerdo con Eliseo Mijangos de Jesús, la bóveda fue parchada y resanada. Las decoraciones no fueron restauradas y solo se realizó una intervención menor. El espacio fue reabierto en 1987 para presentar obras de teatro, conciertos y películas.
Es un espacio que ha sido preservado sobre todo por su valor como patrimonio cultural del país y de la ciudad. Está protegido en muchos sentidos por las instituciones, pero además se le había dado un buen trabajo de mantenimiento. Realmente las problemáticas tienen que ver con las condiciones de equipamiento, las condiciones de iluminación y los servicios que se tienen que implementar para que pueda construir la oferta escénica que se requiere sobre todo para esta zona de la ciudad, que a pesar de que es un espacio que está dentro del centro histórico, es una de las zonas que no siempre son las más visitadas por la ciudadanía, por los turistas. Bueno, ya estuvimos viendo algunas imágenes y efectivamente, Alberto, probablemente gente que ha visitado o que vive en la capital del país no conocía estos murales que, como ya se dieron cuenta, tienen un elevado valor artístico y social también por los temas que se abordan. Ahí veíamos algunas fisuras, ahí veíamos algunos elementos que... Sí. Ya se repararon, Ya se repararon y efectivamente los murales tienen una clara carga ideológica del nacionalismo. Claro. De toda esta época de los muralistas, posrevolucionario, exactamente. Pero ya está, en sí el teatro está bien. Todo el decorado está bien. Sí le hace falta ciertos detalles de mantenimiento, pero afortunadamente, como lo encontraron las autoridades de la Ciudad de México, pues es utilizable, ¿no? Todo el equipo es nuevo, de iluminación, claro, de electricidad se le cambió, todos los corredores también, pero mejor que te parece si vamos a ver qué se va a hacer en este nuevo espacio. A ver, vamos a ver. El Teatro del Pueblo será reabierto y formará parte del sistema de teatros de la Ciudad de México. Con 500 butacas y una intervención en su equipo de iluminación y electricidad, el espacio albergará una programación especial para esta zona de la capital del país. Es un lugar lleno de historia, afortunadamente recién restaurado en la parte de butaquería, en la parte de pisos. Está ligeramente equipado, todavía nos falta equiparlo mucho más, pero ya nos urge abrirlo, nos urge ya que la gente venga, que habite este espacio y que los habitantes de los teatros podamos tener un espacio más en la Ciudad de México. Y lo que faltaba era echar a andar todas las luminarias que pueden ver en las butacas, que es para que la gente siempre tenga luz y no se caiga, toda la iluminación de la sala, la iluminación teatral. Nuestros técnicos del Teatro de la Ciudad se han encargado de hacer todo un trabajo aquí de restauración de los equipos. La programación iniciará con el ciclo Nosotras Somos Memoria, pero también se preparan recorridos para que las personas conozcan la historia y el patrimonio artístico del espacio. A partir de entonces vamos a hacer aquí teatro para niños, cabaret, teatro familiar, porque el público que tenemos alrededor son familias, mucho niño, y es lo que queremos hacer, invitarlos a que vengan a ver teatro, a ver cabaret, a ver inclusive circo. Estoy viendo de traer también un pequeño circo y queremos hacer también ciclos de cine. Parte de los retos es buscar los mecanismos para que tengamos las mejores condiciones para que pueda operarse en una traducción, sobre todo en horarios, en espacios de un entorno al que se merece que se dé un trabajo de calidad desde todos los funcionarios, y ese es el reto en el que estamos en este momento. Hay un trabajo importante que tiene que ver con cómo se modifican los presupuestos, cuáles son los recursos que se destinarán a cada uno. Pues ya bien refieres, Alberto, prácticamente todo está listo para la próxima reapertura, estaremos muy al pendiente de la misma y por supuesto con las medidas sanitarias volver poco a poco al teatro, y qué mejor que un lugar tan emblemático con tanta historia y además que ya de por sí visitarlo independientemente de la puesta que esté en escena es un espectáculo, Alberto.
Pues sí, efectivamente, imagínense, como ahorita lo comentábamos, Laura, este lugar está ubicado en una parte del centro histórico que tiene una carga comercial ahorita, actualmente muy fuerte. Entonces, la vida, digamos, en la noche se acaba alrededor de las 5 o 6 de la tarde y queda casi solo. Entonces, el reactivar esta zona con actividades culturales puede potenciar muy bien toda esta área y volverla rehabilitable. Y incrementar el comercio de la noche entre restaurantes, paseos. Muy cerca está la sinagoga histórica. También hay un recinto de la UNAM a una cuadra. Está muy fácil llegar porque está el Metrobús. Entonces, todos estos aspectos pueden hacer que esta zona se detone como un lugar cultural, como lo hemos visto en otras partes del mundo, ¿no, Laura? Efectivamente, te vas al teatro, ves una obra de cabaret, después te vas a cenar o antes te vas a una merienda por la zona, das un recorrido, un paseo, y eso hace también estos sitios más seguros. Y el hecho de lo que mencionabas, hacerlo más habitable, bueno, pues sí, se trata de eso. Si estamos ahí presentes, si hay actividades, se vuelven los sitios más factibles para que la gente pueda estar con toda la seguridad, con toda la tranquilidad en términos no solamente sanitarios, que desde luego que sí hay que tenerlo, pero en términos de seguridad pública, que a veces uno teme ir a ciertos espacios porque están oscuros o no hay mucha actividad. Así que bueno, estamos escuchando que es Nosotras Somos Memoria, la primera temporada que se va a hacer cuando ya tengamos las fechas, cuando ya tengamos todos los datos. ¿Qué te parece, Alberto? A conocer. Sí, lo compartimos con nuestro público para que acudan inmediatamente. Pues ahora hay que decirlo, esta es una primicia, porque todavía la programación no se da a conocer y tampoco se da el anuncio oficial que este espacio pasa a formar parte de los espacios de los teatros de la Ciudad de México. Eso hay que destacarlo mucho, que es una investigación realizada por 22. Alberto Aranda, que no se ha visto en ningún otro lado. Y hay otro espacio en Santa María la Ribera que también van a abrir próximamente, pero de eso ya les contaremos. Así. ¿Nos cuentas después? ¿Nos vas a preparar otra investigación? Pues de reporteros, Alberto. ¿Sí? Si Ángel Ancona nos recibe, con gusto. Puros adelantos, primicias, Rafa, exclusivas de Noticias 22. Así es, muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Laura, qué gusto poder compartir otra vez este estudio, y nos vamos a despedir con imágenes de lo que sucedió el sábado, el concierto Por las que nunca tendrán voz de la cantautora Alejandra Robles y las mujeres del viento florido. Aquí una probadita, con esto nos despedimos, y la invitación a que nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Muy buenas noches.